Saludamos al abogado André Benavides, experto en Derecho Constitucional. Abogado Benavides, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta forma lenta en la que avanza el nombramiento de algunos funcionarios importantes del Estado, entre ellos jueces de la Corte Nacional de Justicia, el Contralor General del Estado, el Defensor del Pueblo. Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para todos quienes nos escuchan a través de Antena 1. Bueno, yo creo que existen varias deficiencias, no solo en la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, sino también en otras instancias, como usted bien lo ha manifestado, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo. Pero tenemos que tomar aquí un antecedente. En el año 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio suspendió todos los procesos. Y eso ha determinado que exista cefalía en algunas instituciones. Por otro lado, es importante señalar que a nivel de justicia, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio suspendió el concurso de jueces y fiscales provinciales. Así que no es una casualidad, Gustavo, que actualmente veamos que nuestro sistema de justicia no funciona, nuestro sistema de justicia no avance, y que evidentemente esa acumulación de causas no permita que los procesos tengan una resolución de la forma más pronta. Y por otro lado, vemos también que en ciertas ocasiones los delitos no están siendo investigados justamente por esa falta de fiscales. Así que aquí creo que hay que hacer un llamado de atención al Consejo de Participación Ciudadana y a todas las instancias correspondientes, justamente para llenar esas vacantes, por así decirlo, esos cargos que en definitiva no permiten generar ese clima de institucionalidad y obviamente a las instituciones ejercer de manera completa, por así decirlo, sus atribuciones tanto constitucionales como legales. Ahora, otro de los, doctor Benavides, muy buenos días, otro de los espacios en los cuales se está procurando una renovación en estos días es la Corte Constitucional, y esto se ha advertido de alguna manera influiría en caso de que estas demandas de inconstitucionalidad a la nueva reforma tributaria llegaran allá, podría generar alguna incidencia. ¿Cómo está, estimada Rosana? A ver, yo creo que en efecto estamos ahorita en curso un proceso de renovación parcial por tercios de la Corte Constitucional. Evidentemente que los nuevos integrantes de la Corte Constitucional podrían marcar la cancha respecto a la decisión de las demandas de inconstitucionalidad de la ley tributaria. Sin embargo, esa designación recién va a ser en febrero o marzo del siguiente año. Ahora, ¿cuál es mi apreciación personal? Y eso yo ya le he venido sosteniendo, no solo en este medio de comunicación, sino en otros. A ver, la ley tributaria entró por la ventana por el Ministerio de la Ley. Entró con faltas ortográficas, faltas gramaticales e inclusive errores de sintaxis. Así tal cual entró la ley por una falta de, en este caso, decisión por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué se puede hacer para frenar esta ley que genera impuestos principalmente a la clase media? Tenemos dos vías, la una de presentar una reforma en la Asamblea Nacional que derogue o reforme parcialmente esa ley, y lo segundo, una demanda de inconstitucionalidad. En el caso de la demanda de inconstitucionalidad, yo he sugerido que se deben plantear dos aspectos al momento de redactar la demanda. El primero, que de acuerdo al artículo 7 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional, se le dé un trámite prioritario. Es decir, que se salte la fila respecto del orden cronológico de todos los procesos constitucionales, porque aquí vemos que cumplen las características. Es un tema de interés nacional, de relevancia ciudadana y por lo tanto merece un tratamiento prioritario por parte de la Corte Constitucional. Ejemplo de aquello, en el caso Yunda, la Corte Constitucional le dio el trámite prioritario justamente por las implicaciones que tenía. En este caso debería ser así, y en ese contexto no estaríamos hablando de que va a conocer los nuevos integrantes de la Corte Constitucional, sino que estaríamos evidentemente viendo que
a más tardar en un mes y medio ya tengamos una sentencia. El segundo aspecto que yo he mencionado es que en esa demanda se debe solicitar como medida cautelar la suspensión de la aplicación de esa ley tributaria que entró por el Ministerio de la Ley. De esa forma evitamos que esas reformas impositivas entren en vigencia en el año 2022, en el siguiente ejercicio fiscal, y por lo tanto los ecuatorianos no estemos sometidos a ese nuevo régimen impositivo hasta que exista una sentencia de fondo por parte de la Corte Constitucional. Entonces, más o menos así podría estar trazada la cancha si es que se hacen estas cuestiones. Si no se lo hace así, evidentemente la demanda seguirá el curso normal, tendrá que hacer la fila hasta que sea conocida por la Corte Constitucional, y hasta eso, en unos 2 o 3 años tendremos sentencia, y obviamente que ya en 2 ejercicios fiscales a los ecuatorianos ya se nos ha aplicado este nuevo régimen tributario. Justamente, abogado Benavides, ese sería el principal problema. Se ha hablado sobre estas alternativas, pero para comenzar tendrían estas que surgir de acuerdos políticos en el nivel que sea, hasta la propia Corte Constitucional, indudablemente, que de alguna manera se ve influida por las decisiones de carácter político, ya sea una amenaza que se ha dado, que llegue a ser efectiva, de demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley tributaria, o las reformas mediante la aprobación de otra ley, inclusive en la Asamblea, tomarían tanto tiempo que no generarían efectos prácticos. Así es, Gustavo, totalmente de acuerdo con usted. Si analicemos el tema de la Asamblea Nacional. Lo primero que tengo que decir es que la Asamblea Nacional sí está facultada, según el 140 de la Constitución, para reformar o derogar aquellas leyes que han entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley, punto 1. Segundo, la propia Constitución nos dice que tiene que seguir el trámite ordinario, pero si es el trámite ordinario, obviamente que eso va a demorar entre 6 a 8 meses. Hasta eso en el ejercicio fiscal 2022 ya está ejecutándose el nuevo régimen tributario. Tercero, evidentemente que esto permite a la Asamblea Nacional presentar el proyecto de ley y te dice el trámite ordinario. Sí, pero lo que no se dan cuenta nuestros legisladores es que en el trámite ordinario tenemos el último paso, que es el veto presidencial. El presidente de la República, si tú le presentas una reforma parcial o una derogatoria como tal del proyecto de ley, evidentemente que en la objeción presidencial, en el veto presidencial, él va a emitir un veto total y por lo tanto va a bloquear cualquier tipo de iniciativa normativa. En ese sentido, yo le puedo decir, ya hablando políticamente, que para mí una reforma normativa en la Asamblea Nacional es un tiro al aire que no va a tener el efecto deseado por 2 cuestiones. El tiempo, que va a durar entre 6 a 8 meses, y lo segundo, el veto presidencial. Ahora, en la Asamblea Nacional me parece que de manera irresponsable con el país, el bloque de Pachacutic ha presentado una ley derogatoria. Pero en esa ley derogatoria tú te estás bajando lo bueno y lo malo de la ley. Y creo que esa es una salida facilista que ha tomado ese bloque legislativo. Porque recordemos que en esta ley también existen cosas positivas. Y solo para dar unos ejemplos. Eliminación del 2% del impuesto a la renta a microempresarios. Eliminación del IVA para ciertos productos sanitarios para las mujeres. Se elimina el IVA para algunos ámbitos del sector hotelero. Entonces, claro, si tú derogas toda la ley, te estás bajando hasta los temas positivos. Yo creo que lo responsable con el país es derogar lo que es negativo, lo que le mete la mano al bolsillo a los ecuatorianos, y que se deje lo positivo, esas cuestiones que sí ayudan a dinamizar la economía, sí le dan un salvavidas, por ejemplo, al sector hotelero. Esas cosas se deben mantener, porque cuestión de redactar un proyecto de ley de 2 artículos, cualquiera lo hace. Claro, y en la contraparte, el proyecto de Pachacutic también sería extremadamente deficiente. Esto lo hemos escuchado a analistas que lo han leído en detalle. Totalmente, ese proyecto de ley, Gustavo, es inconstitucional. Vea, tiene 3 artículos y la mitad son inconstitucionales, porque en el artículo 2, en lugar de establecer una disposición general, establecen una disposición, un artículo. Y en ese artículo 2 se le quiere dar efecto retroactivo a la ley, cuestión que violenta claramente el artículo 82 de la Constitución de la República, que tiene que ver con la seguridad jurídica. Entonces, ese proyecto de ley
Inclusive yo pienso, Gustavo, que ni siquiera debería ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa. Tiene sus deficiencias. En eso me mantengo, que hay que, si se quiere presentar un proyecto de ley por parte de la Asamblea Nacional de los Legisladores, evidentemente sería reformas puntuales, porque hay que mantener las cuestiones positivas, las cuestiones que sí le hacen bien a los ciudadanos. Y obviamente lo negativo que se expulse del ordenamiento jurídico, pero obviamente aquí tenemos estos reparos en lo que tiene que ver con el veto presidencial. El presidente de la República eventualmente va a hacer un veto total y ahí queda cualquier iniciativa normativa. Abogado Benavides, sí, una realidad es que el tiempo o el timing, que es un concepto diferente, tampoco ayudan a la oposición, a la resistencia social. Diciembre no es un buen mes para la protesta. Los sectores sociales se encuentran a la espera de una respuesta sobre la reducción del precio de los combustibles. Ha habido una serie de advertencias, de amenazas, pero entendemos que cualquiera de estas se concretará o tendrá que ser postergada para enero. Totalmente. Como usted lo dice, el timing político ahorita juega en contra de cualquier tipo de manifestación en contra de medidas que han sido adoptadas por el gobierno, desde el tema de los combustibles hasta la ley tributaria, porque obviamente ahorita la gente está más interesada. Ahorita, por ejemplo, en Quito, están en fiestas de Quito, ya mismo viene Navidad, después fiestas de fin de año, y obviamente que a la gente le interesan otro tipo de cuestiones. Tal es así, estimado Gustavo, que ejemplo de aquello es que esas manifestaciones por los combustibles ya fueron diluidas con el último feriado de noviembre. Obviamente que ahí ya el gobierno hábilmente dio un puente vacacional y esas manifestaciones que se iban a retomar después de este feriado no pasó nada. Entonces obviamente que aquí también hay que verle con ese aspecto, la coyuntura política que se está dando en el momento. Sin embargo, eso no significa que las personas, los actores políticos que están en este círculo no se pueden quedar dormidos en los laureles y hay que tomar medidas urgentes para tratar de superar estas cuestiones que se están presentando. Desde mi punto de vista, yo creo que la salida, al menos en el tema tributario, de la ley tributaria, es la presentación de la demanda de inconstitucionalidad, por las razones que ya expuse. Si es que se pide en la demanda la suspensión de las medidas, la aplicación de esa ley, obviamente que se va a suspender todo, pero eso tienes que hacerlo ya, porque ese auto de calificación de la demanda que suspende la aplicación de la normativa tiene que ser hasta antes del 31 de diciembre. Si ya pasa el 31 de diciembre, yo creo que en la Corte Constitucional va a ser muy difícil pedir este tipo de cuestiones. Sea producto de una estrategia del gobierno o no, lo cierto es que la coyuntura política está de su parte y mientras tanto avanzan otros proyectos y anuncios del gobierno. Se ha catalizado a través de una serie de acciones la promoción de la minería, lo propio con el petróleo. En las reformas tributarias incluyeron una serie de artículos, me parece que llegan casi a 18 que favorecen o catalizan la actividad petrolera. Por otra parte, también están de por medio las concesiones, los anuncios de venta del Banco del Pacífico, de concesión de sopladora, de hidroeléctricas, etcétera. ¿Cómo mira usted esta situación? Recordemos que este proyecto, refiriéndonos a las concesiones, es un proyecto que nació ya hace mucho tiempo. Varios gobiernos lo han insinuado, otros los han acariciado. El gobierno de Lenín Moreno tuvo anuncios concretos a través de Richard Martínez. Recordemos que quería vender la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, sopladora, Banco del Pacífico, aspirando a con esto recaudar algunos miles de millones para el fisco. Quisiéramos también su análisis sobre esta otra situación que, a pesar de las fiestas de fin de año, de las fiestas de Quito, avanzan. De acuerdo. De hecho, si usted mira el contexto del proyecto de ley, obviamente que se está allanando el camino para el tema de concesiones, para, por ejemplo, vender estas instituciones financieras de carácter público como el Banco del Pacífico, perdón. Y obviamente que el escenario y las condiciones, al menos jurídicas, ya se han configurado. Ahora ya falta solo el tema de voluntad política para ejecutarlo. Y obviamente el presidente de la República, bajo el pretexto de la lucha a la desnutrición infantil, ya quiere vender el Banco del Pacífico, cuestión con la que yo no estoy de acuerdo. Evidentemente que tenemos un hueco fiscal y que hay que superarlo,
pero eso no significa que tú comprometas a las principales empresas públicas y bancos del país que sí te están generando ingresos. Una cuestión diferente sería si es que tú vendes Tame, que te está generando en cambio egresos y está a punto a la quiebra. Pero aquí vemos que en realidad la gallina de huevos de oro está vendiendo el Ejecutivo, lo cual me parece que en efecto podría ser contraproducente para el país. Obviamente que en este proyecto de ley, usted lo manifestaba, tanto el de Moreno como ya nos hacían ciertos visos de el tema de la monetización de los activos del Estado, justamente para calcular cuánto tenía el precio CNT, cuál precio sería ciertos sectores estratégicos como hidroeléctricas, y obviamente aquí ya se lo hace incluso del Banco del Pacífico. En ese contexto yo más bien pensaría que una alternativa para superar este hueco fiscal, por así decirlo, es que el gobierno nacional utilice todos los mecanismos necesarios para cobrar esas deudas impagables por parte de los grandes evasores del país, que inclusive llegan a montos más altos que si es que se venden las hidroeléctricas, se vende el Banco del Pacífico, y obviamente que eso sería una salida para el país, lo que sería responsable. Obviamente que aquí tampoco nos podemos decir que el Estado puede estar cruzado de pies y de brazos, y obviamente que no tome las medidas necesarias para superar estas contingencias. Sin embargo, yo creo que debe tomar otro tipo de medidas y pensar en el interés general y no solo en los intereses de ciertos sectores que actualmente se están frotando las manos al momento que ya se le ponga en venta determinados sectores estratégicos y obviamente inclusive la banca pública. Bien, muchísimas gracias. No sé si algo más tiene. Sí, yo quería, doctor Benavides, antes de despedirnos, un criterio suyo también sobre algo que está contenido en esta nueva reforma que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley y que tiene que ver con el retorno de capitales o las facilidades que se estaría dando para este retorno a tasas más reducidas en comparación al resto de América Latina, pero sobre todo en este contexto de confidencialidad y una serie de facilidades además que se han otorgado, y esto ya ha sido vinculado de alguna manera con estos procesos a los que hemos estado haciendo referencia, como es, por ejemplo, la venta del Banco del Pacífico. Me parece súper interesante su pregunta, Rosana, porque en efecto, una de las grandes críticas que se hace a ese proyecto de ley tiene que ver con este régimen impositivo para repatriar capitales en el extranjero. Ahí se establecen dos cuestiones que en realidad me generan preocupación y me llaman profundamente la atención. El uno es que existe un régimen de confidencialidad para quienes traen esos activos del exterior. ¿Por qué no se sabe quién trae? O sea, aquí prácticamente el que trae su billete del extranjero no se va a saber, a diferencia de quienes tributamos en el Ecuador, que tú te metes al sistema de rentas internas y puedes saber cuánto pagas de impuesto a la renta, cuánto pagas de IVA, cuánto pagas del impuesto a la salida de divisas. ¿Qué corona tienen esos señores que van a traer los activos del extranjero? Nosotros sí nos pueden ver la información tributaria, pero ellos no. Primer tema. Segundo tema, se establece un blindaje judicial, porque ahí se dice en esa normativa que aquellos que traigan los capitales del extranjero no podrán ser investigados por la Fiscalía por el cometimiento de delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación aduanera y defraudación tributaria. Es decir, que si yo defraudé al fisco y saqué 2 o 3 millones de dólares y después los vuelvo a meter en el Ecuador al sistema financiero, no se me va a investigar. Es decir, que aquí estamos solapando la corrupción, estamos solapando la defraudación tributaria. Entonces, a mí me parece que al menos esta parte de esta ley, vemos que sí ha sido como un traje al sastre, un traje a la medida. Ya el tiempo nos dirá para favorecer a qué sectores, y obviamente que esto es una reforma que tiene dedicatoria y eventualmente tiene nombre y apellido. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Han escuchado al abogado André Benavides, experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador.